No sabía de qué hacer este especial de 250 suscriptores, así que se me ocurrió que sería interesante hacerlo acerca de un elemento que es parte de mi colección, pero que no son Transformers propiamente tal, a pesar de estar relacionados con este mismo universo. En este especial los voy a invitar a conocer mis cartas de Transformers. Gente linda, bienvenidos un día más al canal y a este video que está apareciendo en este momento gracias a ustedes mismos, ya que como les he comentado anteriormente, cada nuevo video de nueva meta de suscriptores llega gracias a ustedes como una forma de agregar un material nuevo y que sea un aporte al contenido del canal, pero que llega de una forma independiente a los videos que ustedes semanalmente están viendo aquí. Así que se me ocurrió que sería interesante mostrarles mis cartas de Transformers, un elemento que desde hace bastantes años me llama la atención y que durante un cierto tiempo tuvieron bastante preponderancia dentro de las figuras. Voy a comenzar por esto que estoy mostrando en este momento, iniciando por decir que esta grabación va a estar desde un ángulo completamente distinto, ya que hice varias pruebas de cámara en mi escenario habitual y las cartas no lograban entrar, así que decidí utilizar un escenario diferente y un ángulo distinto. Las cartas no están demasiado ordenadas de una forma concreta y mientras estoy mostrando en este momento esta plana en donde tenemos a Bumblebee, Bad Slash y también tenemos a Rod Trap, seguido por el personaje de Top Spin. También tenemos aquí en este segmento a Slag Slinger y a Dinobot Slag, acompañados por supuesto de Slash, Swap y también el personaje de Perceptor. Quería comentar que a mí desde siempre me han gustado este estilo de tarjetas. Considero que son un valor adicional bastante interesante y durante un tiempo Hasbro también lo pensó, así que estuvo realizando estas cartas. Me gusta que tuvieran su estética personalizada, que fueron inteligentes y por ejemplo en la época de Generations volvieron a revivir los stats en las tarjetas, mientras que en series como Power of the Primes incluyeron ciertas características y descripciones de los personajes, además de símbolos personalizados. Aquí tenemos al personaje de Reaper Snapper y más acá tenemos a Outback. Los artes tomados para estos personajes en algunas ocasiones están tomados directamente de un dibujo que se realiza con la inspiración. Los artes en los que se realizan estas figuras en algunos casos son realizados en base al diseño de la figura, como en el caso de Optimus Prime y también de Onslaught, mientras que otros tienen unos diseños más libres, como el caso de lo que ocurre con Cyclonus. Esto es porque en ocasiones a los artistas se les encarga realizar el diseño de este personaje basándose en un arte conceptual de una figura que va a salir a la venta o que ya está previamente diseñada, mientras que en otros casos lo que hacen es encargarle el arte cuando la figura todavía no está hecha y solo se le dan ciertas directrices para que tengan más o menos claro qué es lo que tienen que hacer. Esa es la razón por la que los artes no siempre son coincidentes y no es meramente un capricho del autor que quiso realizarlo de una manera o de otra. Para lo que tiene que ver con las cartas, los artes, a lo mismo que ocurre con los artes de los empaques, son encargados a destacados dibujantes, muchos de los cuales cuando ya tienen autorización comparten este contenido en sus redes sociales. Así que a nivel personal considero muy interesante poder ver esta divergencia entre unas figuras que tienen una inspiración concreta y otras que son un poco más libres, y también ver cómo es que en cada una de las líneas se reinventan, teniendo por ejemplo tarjetas que son más rectangulares o que tienen algún corte, o en donde el arte está encapsulado con algún tipo de marco que sea diferente. También quería comentar que no necesariamente todas las tarjetas que están aquí significan que yo efectivamente tengo estos personajes, ya que en algunas ocasiones llegaron a mis manos figuras que luego vendí, como en el caso de esta figurita que venía con un Soundwave de una tercera compañía, que terminé vendiendo porque no estaba completamente conforme con esa figura, mientras que también hay algunos casos en donde la figura la he terminado vendiendo, por lo tanto me quedé con la tarjeta astutamente, pero la figura sí la vendí. Sin embargo, mi interés por tener cartas no se limita solamente a eso, sino que previamente a que comenzara la trilogía de War for Cybertron ya había conseguido cartas en mi colección, y son estas que estoy mostrando aquí, que son hechas de forma no oficial y que incluyen en algunos casos artes digitales de artistas conocidos que obviamente fueron robados, y en otros casos artes que provienen de algunos fans. Como se puede apreciar, los logos no son exactos a lo que corresponde y en algunos casos los elementos no tendrían tal vez la paleta de color exacta. En este caso en particular se trata evidentemente de una publicación realizada en China, como lo dice aquí, y como ustedes probablemente ya lo han advertido en el canal, muchas de las empresas que realizan trabajos
de elementos de coleccionismo en China no están realmente pendientes de lo que tiene que ver con los derechos de autor, así que producen un producto tras otro. Estas cartas las conseguí comprándolas en el extranjero desde aproximadamente en el año 2014, poco antes de que comenzara Combiner Wars. Me gustó tenerlas en mi colección para poder agregarlas a esto, apreciando que hay posteriormente, dentro de lo que se puede ver aquí, una serie de divergencias entre unas y otras, ya que como se puede ver algunas proveen de unos artes, otras provienen de artes conceptuales, algunas se tomaron de conceptos de líneas de robots que son completamente diferentes entre ellas, y en algunos casos, como por ejemplo en este de Sunstreaker, las paletas de color ni siquiera son exactamente las que deberían ser. Todo lo que estoy diciendo en este concepto no es exactamente una crítica, ya que al momento de comprar esto tenía una noción de que no era un producto oficial, por lo tanto no puedo hacer una exigencia en ese sentido. Así que lo considero un detalle curioso dentro de la colección, y una vez que las conseguí claramente no me iba a deshacer de ellas, y me sirvió para empezar a buscar más interés en este tipo de material, y por eso es que posteriormente con War for Cybertron tendría la oportunidad de tener tarjetas oficiales con una mejor calidad de imagen, definición y muchos más detalles. Como se puede ver, hay algunas que se repiten, aunque creo que en este caso deberían ser como el equivalente de los comodines, y es curioso porque algunas de estas cartas tienen artes de figuras que nunca hemos tenido posteriormente, como en el caso de Gassel o la figura de Cecil. Pero cuando compré ese mazo de cartas no venía solo, sino que venía acompañado por este otro mazo en donde se incluyen los elementos originales de una carta, y en donde en vez de utilizar un arte visual utilizaron directamente fotos de las figuras originales de la primera generación, lo que significa que el detallado de la calidad de imagen tal vez no sea el mejor, pero me parecía un elemento muy curioso, sobre todo porque en ese entonces me parecía que no había una forma exacta de poder tener por mi cuenta este mismo elemento, es decir, cartas separadas por cada uno de los personajes, y consideraba que era una buena alternativa para poder tenerlos en vitrina. Me hace gracia que una de las muchas formas que tienen las compañías chinas de, entre comillas, evadir lo que tiene que ver con derechos de autor es separar las palabras, porque en vez de decir Transformers dice Transformers, como si fueran dos palabras, a pesar de lo cual los personajes tienen los nombres que están registrados en todo el mundo por Hasbro. Sin embargo, esto nunca ha sido algo que detenga a las compañías chinas, y es por eso que se mantienen realizando todo este tipo de material que pueden ver aquí. Tengo que decir que a nivel estético, independiente del hecho de que tengan los diamantes o los tréboles, me parece interesante que hayan puesto el logo detrás de cada una de las figuras, y que, a menos que me esté equivocando, creo que todos coinciden, lo que quiere decir que se tomaron la molestia al menos de tomar al personaje correcto respecto de su facción, en vez de simplemente arrojarlos a la pantalla. Como decía antes, este set de cartas llegó junto con el otro, y fue lo que sería la primera y única vez en que compraría uno de estos mazos, pero no la última vez que tendría cartas en mi poder. Y eso es porque algún tiempo después se me ocurrió la idea de crear mis propias cartas. Esto que están viendo aquí es un trabajo que hice en Photoshop, en donde está la figura original que conseguí de imágenes de catálogo, y el fondo que pueden ver es parte de un edit inspirado en los empaques de la primera generación, hecho por mí mismo con una mayor calidad de imagen para que al momento de imprimirlo se viera bien. Con respecto a las imágenes de cada uno de los personajes, en algunos casos las conseguí solamente con el recorte, y en otras tuve que hacer el borrado digital de todo el fondo para que quedara solamente la figura, y además de eso le agregué el título de Transformers Cards utilizando un logo de Transformers ya existente, y la palabra Cards la armé con letras que saqué de otros letreros. Como pueden ver, utilicé imágenes que tienen que ver con los catálogos de las figuras y los artes de los empaques, pero en aquel momento a mí no se me ocurrió la maravillosa idea de incluir el nombre de cada uno de estos personajes, lo que quiere decir que, a no ser que sepa el nombre del personaje, no puedo puntualizar cada uno de ellos, ya que dentro de esta colección no solamente hay personajes populares como Megatron o el personaje de Overlord, sino que también hay muchísimos Micromasters o Power Masters, de los cuales nunca he tenido muy claro cuál es el nombre de cuál. Al mirar en retrospectiva, ya que iba a hacer todo este trabajo digital que luego iba a imprimir y que luego iba a recortar individualmente, habría sido bastante más inteligente de mi parte que agregar
crear un recuadro con el nombre del personaje. Tal vez no iba a tener la capacidad de incluir todo el detalle de los stats porque habría sido aún más trabajo, pero considerando que ya me había tomado la molestia de recortar el personaje, como se puede ver aquí, para que pueda encajar en el fondo y redimensionar las imágenes para que puedan estar de la forma apropiada, no habría significado demasiado trabajo tener la capacidad de incluir un simple recuadro con el nombre en donde se pudiera apreciar quién era quién. Como se puede apreciar, el fondo entre unas imágenes y otras puede ser distinto aunque tenga el mismo concepto. En realidad las imágenes están puestas todas juntas en una plancha más grande que tiene un color más claro hacia el centro, de la misma manera que lo tenían los fondos de las imágenes en esos años. Es un elemento que me parecía interesante porque permite generar una especie de puzzle, a pesar de que en el fondo no lo sea. No voy a tener la intención de reconstruir cada una de las imágenes, pero el hecho de haberlo realizado de esa manera me parecía que era interesante para que tuviera su propia personalidad. No recuerdo exactamente si en ese entonces decidí hacer todas las imágenes que pude o todas las imágenes existentes, pero sí estoy consciente de haber realizado un largo trabajo de búsqueda en donde mi intención era tratar de representar la mayor cantidad de personajes, incluso llegando a extremos como de poner a Cobb y luego a Cobb Target Master, solamente porque se trataba de dos conceptos ligeramente diferentes, y tratando de concentrarme en los artes conceptuales que encontré de cada uno de estos personajes. También quiero decir que en la búsqueda de todas estas imágenes hay algunos que no pude realizar porque no logré encontrarlos en una calidad que fuera la adecuada de acuerdo con mi punto de vista. También tengo que decir que con respecto a las facciones, la razón por la que no incluí el logo es la misma por la que no incluí los nombres de los personajes. Algún tiempo después, durante War for Cybertron, las cartas volverían con un concepto nuevo en donde tenemos este elemento holográfico que realmente tengo que decir que en persona se ve muy bien, porque implica que se realizó el arte con un lineado que es con un aspecto ligeramente negativo, además de incluir todo el espectro holográfico, que hace que la figura expuesta a la luz luzca realmente bien, ya que tenemos distintos conceptos. En algunos es esto con una cadencia desde un extremo hasta el otro, mientras que en otro es más pixelado, como se puede ver aquí. Y esto no impide que el personaje se pueda apreciar. Sin embargo, los elementos en estas cartas no solamente fueron a nivel visual, sino que las cartas incluían un sticker adicional. Con esto me refiero a que la carta de este aspecto de Black Arania es un sticker que estaba encima de esta carta de Black Arania. Así que en el momento en que descubrí que esto era así, separé los stickers y los puse sobre otras cartas. En el caso de tener alguna repetida, simplemente ponía el sticker sobre una que ya tuviera en mi poder, mientras que en otros casos lo que hice fue simplemente ponerla sobre un fondo de papel o de cartón para que pudiera tener la apariencia que yo quería. Me encanta el aspecto que tiene y la forma en que reaccionan ante la luz, y me gusta que tenga ese elemento adicional. Sin embargo, soy consciente de que el mundo de las cartas no es algo que el público mainstream valore tanto. Y con esto es en lo que llego al elemento crucial de este video de 250 suscriptores, porque quería comentar algo muy interesante, y es este set de cartas que tengo en mi poder, que es fabricado por Wizard of the Coast, empresa que tuvo la licencia para realizar un juego de cartas coleccionables y que se pueden jugar con el concepto de Transformers. Este set lo tengo en mis manos gracias a un amigo que me lo trajo del extranjero, ya que en aquel momento en que salieron a la venta no estaban disponibles en este país, y él tuvo la virtud de traerme en primer lugar el mazo que estaba mostrando, junto con cartas adicionales que vienen en sobres y que son los elementos con los que puedes agregar detalles a tu juego. Me encanta que las ilustraciones pertenecen a elementos que se vieron en los cómics de IDW, lo que quiere decir que los hemos leído podemos reconocer muchas referencias, y estas fueron tomadas de distintos momentos de la continuidad, lo que implica que independientemente de cuál hubieras leído ibas a poder reconocer algo, y en mi caso particular pude reconocer prácticamente la mayoría porque efectivamente leí todos esos cómics. Y en este momento estoy mostrando el mazo propiamente tal, que contiene todo el elemento que estaba mostrando anteriormente. Estas vendrían siendo las cartas utilitarias dentro del mazo, pero además de esto tenemos estos elementos que son para tirar números en cierto momento que sea necesario, y además de esto están las cartas principales, que son con las que vas a realizar el ataque. Esta carta, como pueden ver, tiene elementos holográficos. Si ustedes se fijan en este acercamiento, los ojos de Megatron tienen ese brillo rojo azulado que se ve maravilloso, elemento que se repite en distintas partes de la figura como en el logo Decepticon, y como les estaba comentando, el elemento holográfico agrega muchísimo a la figura. En
este caso en particular, el logo está inspirado en el personaje de Combiner Wars y así es como se ve la carta, ya que es un juego en donde el elemento era reversible. Podías jugar con la carta en modo robot y también en modo alterno. Este mazo también incluía una carta de Bumblebee con ciertos elementos de la figura en su versión de Classics, que puede verse en su modo alterno de esta manera. También incluye una excelente figura de Jazz que está relativamente inspirado en la figura de RTS, pero realmente es un diseño mucho más mech y original y que se ve espectacular en su modo alterno en este lado. Además de esto tenemos esta excelente carta de Ironhide con todos los elementos holográficos, y una cosa que me encanta de esto es que están destellando en los puntos específicos para que parezca que la figura prácticamente tiene vida propia, y en el reverso se ve de esta manera con un modo alterno que curiosamente no tenemos realmente casi hasta que llegamos a Combiner Wars, a pesar de que el modo alterno no es exactamente así. También tenemos esta excelente carta de Red Alert que tiene inspiración de la figura de Classics pero tomándose bastantes libertades, y que tiene este modo alterno que es más aproximado a lo que pudimos ver en aquella figura. Finalizando por supuesto con el líder Autobot Optimus Prime, que en su reverso en modo robot se ve de esta manera, destacando el elemento rojo anaranjado amarillo en el lado del blaster y también los elementos holográficos en el fondo y un destello azul en la zona de los ojos. Por desgracia, algunos años después el juego sería dado de baja, ya que Hasbro terminaría la licencia. Sin embargo, mi amigo sorpresivamente un par de años después me trajo este espectacular mazo de Metroplex, que incluye esta carta gigante que están viendo aquí, incluye a Slammer, Six Gun, Scamper y también los elementos de cartas individuales que estaba mostrando anteriormente, lo que quiere decir que es otro mazo adicional. A diferencia del mazo anterior, este no está abierto, así que solamente voy a poder mostrarles los elementos de brillo holográfico que están viendo aquí, y quería comentar que la razón por la que no he abierto este set es porque pienso que tal vez en algún momento, cuando sea especial, lo voy a abrir, pero en donde pueda tener un contexto muy específico. Ha sido un placer estar revisando estas figuras en este especial de 250 suscriptores. Recuerda darle me gusta, suscribirte y nos encontramos muy pronto en el especial de 400 suscriptores.